Amado pueblo del Señor, gracia y paz a vosotros, hermanos. Quisiera invitarles a que, aprovechando bien el tiempo, hagamos una oración antes de iniciar con el tema para esta tarde. Si gusta, lo hacemos así como estamos de pie, solo inclinando nuestra cerviz. Vamos a ver. Bendito y amoroso Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra y de todo lo que nuestros ojos pueden ver, a ti, Señor, venimos a honrarte, a agradecerte y a rendirte pleitesía, Señor, por lo bondadoso, amoroso y misericordioso que tú has sido con nosotros. No mereciendo nada, Señor, tú nos has permitido conocerte, conocer a tu Hijo y hacerlo nuestro Salvador. Te suplicamos que ahora, bendito Padre, seas tú quien nos recuerdes lo que de antaño tú has escrito por medio de tus hijos, tus siervos, y que ha sido la revelación que ha llegado a nuestros días para fortalecernos, para motivarnos, para darnos un hálito de vida, para llenarnos, Señor, de esa vida eterna que tú anhelas para nosotros, que tú siempre has querido para el ser humano. Te pedimos, pues, bendito Señor, que nos regales un poquitito más de ti en esta tarde. Que por sencillo que sea lo que hoy vamos a comprender, sea para nosotros un gran tesoro que podamos llevar dentro de nuestro corazón. Vamos, pues, a abrir tu palabra. Lo hacemos con temor y con temblor, sabiendo de que tú, Señor, eres quien por medio de tu Espíritu nos guía, nos enseña, tal vez nos amoneste y tal vez nos redarguya en esta tarde. Danos un corazón suave para poder recibir tu palabra, pues te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Una vez más, muchas gracias, hermanos, por recibirnos acá en Momostenango. He titulado al tema para esta oportunidad El retorno de Israel, una profecía viviente. Así le vamos a llamar. Y quisiera empezar, hermanos, con lo que dice Jeremías capítulo 29, 11, que les suplico que no abra, porque quiero leérselo yo en una versión muy especial. Bueno, si la tiene, es la versión Dios habla hoy. Si la tiene, pues acompáñenme. Pero si no, solo escuche lo que el Señor dijo a su pueblo, en aquella época únicamente Israel. Hoy en día, todos los que hemos creído en Jesucristo su Hijo, tanto judíos como gentiles. Yo sé los planes que tengo para vosotros. Las palabras del Señor, no mías, no del pastor, no del ministro. Yo sé los planes que tengo para vosotros. Planes para vuestro bienestar y no para vuestro mal, a fin de daros un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermanos? El Señor tiene planes para nosotros. Y son planes de bien, para nuestro bien, para tu bien, para mi bien. Son planes de bendición, no de maldición, nunca de maldición. Eso es lo que anhela el Señor. Es lo que Él quiere para usted y para mí. Para eso nos llamó, para eso nos trajo, para eso nos formó. Esto yo les decía, hermanos, se lo dijo el Señor al pueblo escogido. En aquella época solo Israel, hoy lo podemos ampliar para nosotros. Pero cuando nacía Israel, cuando era pequeño, cuando era joven, cuando recién había salido de Egipto, hermanos, cuando empezaba a dar sus primeros pasitos, cuando necesitaba que se le dijera, mira, camina por acá, toma este rumbo, aquí te conviene, esto es para bien, no para mal.
el Señor puso claramente delante de Israel eso, el bien y el mal. Levítico capítulo 26, por favor. Ahora sí, acompáñenme. Levítico capítulo 26, verso 3. Si anduvieres en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Otra vez, y habitaréis seguros en vuestra tierra. ¿A usted le gusta Momostenango? ¿Les gusta Momostenango, hermanos? A ver, ¿a quién no le gusta Momostenango? No, ¿verdad? Sería como negarnos a nosotros mismos, casi, ¿verdad? ¿Sí? O sea, yo pienso que así lo ven ustedes, es nuestra tierra. Aquí estuvo mi papá, mi abuelo, mi abuela. Así donde nosotros hemos nacido, es un lugar especial. A Israel se le dijo, si ustedes obedecen, van a vivir tranquilos acá. No tendrán que andar por las naciones sufriendo, burlándose de ustedes, haciendo escarnio, matándolos. Eso no es necesario. Verso 6. Y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo, y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Andaré entre vosotros, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis siervos, y rompí las coyunturas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. Él era el que les decía estas cosas, el mismo que los había sacado de Egipto, aquel que les había dado ya una formación como un pueblo, el pueblo de Israel. Él les está diciendo estas cosas. Ese es el deseo de Dios. Lo leímos, o se lo leí hace unos instantes cuando les leía lo que dice Jeremías. Ese era el sentido de Dios. Él quería el bien para Israel. Pero sin duda alguna, Dios, que nos ha formado, conoce el corazón rebelde del hombre. Sabía de que podía haber una inclinación hacia el mal, dejar a Dios e irse tras los ídolos. Cualquier cosa puede ser un ídolo. Si usted a algo que podría ser usted mismo le da más tiempo que a Dios, ese es su Dios. Si usted a las riquezas, al trabajo, lo pone en lugar de Dios, ese es su Dios. Israel adoptó los ídolos de los cananeos cuando llegaron a la tierra prometida. Se llenaron de imágenes de acera y se corrompieron. Y entonces las palabras de aquí de Levítico también se tenían que cumplir. Aquí mismo, en el mismo lugar, Dios hablaba de eso. Solo que ahora verso 14, por favor. Pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros estos. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma,
Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos, dice acá, la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Mire hasta dónde iban a llegar. Iban a salir huyendo, inclusive sin perseguidor, sin que los enemigos los anduvieran persiguiendo, queriendo matar, queriendo asesinar. Ellos iban a andar huyendo si no cumplían los estatutos, los decretos, las leyes del Señor. Verso 27, vamos algo rapidito por cuestión del tiempo. 27. Y si aún con esto no me oyeres, sino que procedieres conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados, y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos, derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Y haré, y ponga mucha atención ahora, haré desiertas vuestras ciudades, asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Verso 33. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra será asolada, y desiertas vuestras ciudades. Esa era la maldición a la hora de no atender los mandamientos del Señor, los decretos. Ellos iban a ser esparcidos, sus ciudades iban a quedar desiertas. El clamor de ellos, hermanos, iba a ser tan duro, tan fuerte, que cuenta Jeremías allá en el libro de Lamentaciones, de que las mujeres piadosas mataron y cocinaron a sus propios hijos, como estaba escrito. Ante la desesperación del ataque babilónico, donde se cumplió por primera vez estas palabras, aquellas mujeres se comieron a sus propios hijos. Imagínese usted qué hambre había en la ciudad, ¿verdad? Qué terrible ha de haber sido esto. Porque el Señor, hermanos, les estaba castigando. Ellos empezaron a adorar otros dioses, y en su momento el lado del norte de Israel, las 10 tribus del norte, por allá por el año 722 a.C., fueron llevadas cautivas a Asiria. Y luego le tocó su turno al lado del sur, donde está Judá, donde estaba Jerusalén. Ellos fueron encerrados por los babilonios. Y en esa situación desesperante, hermanos, como ya les mencioné, aún las madres se comieron a sus hijos por el hambre que había en aquel lugar, por la necesidad. Estando encerrados, aquellos ejércitos habían provocado que todos y cada uno de los habitantes que se habían quedado en Jerusalén cundiese el hambre, la necesidad de comer, hermanos, y echar a manos, pues, de sus hijos. Esto se cumplió. Fue por allá, por el año 606, cuando finalmente Jerusalén cayó en manos de los babilonios. Pero no sería la única vez, hermanos. No sería la única vez en que el pueblo iba a sufrir esta transmigración, así se le llama, que iban a ser llevados cautivos a otro lugar, sino que también posteriormente, hermanos, esto mismo sucedió, porque el pueblo seguía rebelándose en contra del Señor. Ya no fue de una forma parcial, ni a países tan cercanos como Asiria o Babilonia, que están por ahí siempre en el Medio Oriente. No, hermanos, iba a ser todavía más grande. Miren lo que dice Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36.
Aquí podemos ver el esparcimiento de Israel, pero no a países cercanos, sino a todas las naciones de la tierra. Ezequiel 36, versículos 17 al 28. Dice así: Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Con inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron, verso 19, y les esparcí, ¿dónde dice, hermanos? Por las naciones. Mire, aún aquí en América Latina, en Guatemala, usted encuentra judíos que radican acá, que viven acá. Israel alejado de su tierra, de su patria. Y esto era por su contaminación. Era tan grave, hermanos, que el Señor lo compara con esos trapos de inmundicia de las mujeres menstruosas. Así lo compara. Es terrible como Dios lo ve. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, agrega el verso 20, profanaron mi santo nombre, diciendo ellos: estos son pueblos de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por lo tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. El Señor los esparció por todas las naciones, y en aquellas naciones el pueblo, en vez de buscar más a Dios, de acercarse más a Dios en humildad, en fidelidad, al contrario, hermanos, muchos de ellos se enriquecieron y se volvieron todavía más soberbios en contra de Dios. Y entonces Dios mismo dice: no lo hago por vosotros, lo hago por mi santo nombre. Recuérdese usted de que Dios había prometido a Israel una muchedumbre, gentes y más gentes, Abraham, hermanos, Isaac, Jacob. Ellos llevarían la bendición y aquel pueblo permanecería en aquella tierra prometida, lo cual no estaba sucediendo. No sucedía porque Dios no quisiera. El sentimiento de si ver hacia el bien. Sucedía porque ellos se habían rebelado, porque ellos habían contaminado el santuario. Versículo siguiente: y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Dios no se iba a quedar así, hermanos. Todo aquel pueblo que había sido esparcido y que en vez de buscar a Dios seguía buscando a Mamón, el Dios del dinero, buscando sus vanidades, hermanos, porque así tristemente continúan muchos judíos. Él los iba a llevar de retorno a su pueblo por amor a su santo nombre. Esa era la razón. Y esa es la razón. Verso 24: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré, ¿a dónde dice ahí, hermanos? ¿Y cuál era su país? La tierra de Canaán, ¿verdad? Eretz Israel le llaman ellos, sea la tierra de Israel. Allá, lejos, muchas horas de distancia entre aquel país y nosotros. Para allá los va a recoger otra vez. Es una profecía de hoy, una profecía viva. El retorno de Israel, eso es una profecía viva. Porque hoy mismo sigue ese retorno en acción, como vamos a ver más adelante. Versículo siguiente: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré
quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo. Y yo seré a vosotros por ¿qué cosa dice ahí? Por Dios. Desde el capítulo 33 acá de Ezequías se dice que empiezan las profecías apuntando hacia el retorno de Israel, hacia el regreso de Israel. Pero hay una en particular que quisiera que leyésemos, especialmente en esta tarde, que es realmente muy dramática. Pase la página, por favor, y vaya al capítulo 37. Va a notar usted cómo Dios se manifestó por medio de su profeta en la antigüedad, y vamos a ver cómo esto se está cumpliendo. Cómo es que es una profecía con vida la que el Señor tiene para su pueblo Israel. Capítulo 37, verso 1, Ezequiel. La mano, dice, de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, dice, secos en gran manera. A ver, ¿usted ha visto huesos alguna vez, hermanos? ¿Se ha quebrado alguna vez y se le ha salido el hueso de una vez? ¿Cómo son los huesos? ¿No se ha quebrado? ¿No se lo han quebrado nunca? ¿La nariz nunca se la han quebrado, hermanos? ¿Los huesos de un animalito? De un animal, del pollo, ¿verdad? Cada rato lo vemos. Ya nos van a salir plumas de tanto ver al pollo. Vemos los huesos y vemos aquel hueso tierno muchas veces, jugoso. Mi esposa es una que le fascinan los huesos, los agarra y los empieza a triturar, ¿verdad? Hasta que los hace así como pasta. Los huesos que él está viendo no eran así. ¿Cómo eran? No solo secos. Mire, ponga mucha atención a lo que dice acá. Y por cierto, o sea, él se detuvo a ver los huesos. Pienso que vio aquel valle, estaba en una visión, por supuesto, y ve aquel valle lleno de huesos, muchísimos huesos. Pero se toma el tiempo para analizar un hueso. Yo no sé si en su pensamiento hubiera podido tocarlo o qué, pero el asunto es de que dice que esos huesos, por cierto, eran secos en gran manera. Me imagino unos huesos que a veces, no sé si a usted le ha pasado, que uno encuentra en la calle a veces como que de vaca, unos grandotes, que no sé, yo he visto varios huesos de vaca, no sé por qué, o si me siguen los huesos de vaca a mí, pero yo he visto varios huesos así tirados en la calle, y uno ve aquel hueso, ¿verdad? Tieso, seco ya, como que tiene 500 años de estar ahí tirado. Pienso que algo así veía este hombre. Metámonos por un ratito ahí a ese pensamiento. Imaginémonos que estamos con el profeta Ezequiel ahí viendo todos esos huesos secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? ¿Viven? ¿Tiene vida un hueso? ¿Hay tirado un hueso de pollo? ¿Usted se come el pollo y deja el pedazo de hueso? ¿Tiene vida el huesito? No. ¿Sirve ya para algo? Bueno, miren, los de pollo campero, por cierto, valga la propaganda, agarran el hueso, lo trituran y hacen concentrado para los mismos pollos que después nos comemos, entre paréntesis. Vean que el hueso sí sirve para algo, no crea usted que lo tiran en los restaurantes. Pero el hueso ya en sí, si usted lo tiene ahí, ¿para qué le puede servir? Tal vez para trancar la puerta, para detener los papeles, no sé. Pero el hueso no puede servir más, y menos para vivir otra vez. No pueden servir, hermanos. Sin embargo, por alguna razón que nos tiene aquí el día de hoy, el Señor le dice al profeta, mira, vivirán esos huesos. Y entonces le dije, Señor,
tú lo sabes. O sea, él le dijo, mira, si van a vivir, tú los puedes hacer vivir, ¿o no, hermanos? ¿Puede el Señor hacer vivir un hueso? Claro que sí puede, hermanos, si nos hizo del polvo de la tierra. Aquí ya va un poco adelantadito el asunto, pues ya hay hueso. Y entonces el siervo del Señor, muy cuerdo, le dice, pues Señor, tú lo sabes. Si van a vivir, para ti eso no es problema. ¿Pueden vivir? Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Y entonces me dijo, verso 4, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré con piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Gloria a Dios por eso, hermanos. Para Dios no eran problemas esos huesos secos, hermanos. Muy secos podrían estar, secos en gran manera, secos, pero para Dios no era problema. Verso 7. Profeticé pues como me fue mandado. Mire, tan obediente el siervo del Señor, ¿verdad? Ezequiel tan sencillo. Y él dijo, bueno, ¿qué habrá pasado por la mente del profeta, hermanos? Ay, si son huesos. ¿Qué hago? ¿Le hago caso al Señor o no le hago caso al Señor? Si son huesos resecos. Pero él dice que profetizó como le fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos, dice, se juntaron. Cada hueso con su hueso, dice. Falange, falangina, falangente. Empezaron ahí a... Sí, como en las caricaturas, ¿verdad? Como en los videos que salen en la televisión, que se desarman ahí las cosas y al ratito y se van armando otra vez. Este hueso, hermanos, se juntó con el otro y aquí, y se empezó a formar, hermanos, el humano. A estos que están aquí, estos dos que van aquí juntitos, se juntaron el hueso con su hueso. Y lo vio el profeta. Sintió el temblor y de ahí cada hueso con su hueso, hermanos. No quedaban aquellos así todos torcidos, ¿verdad? Con un hueso, un fémur aquí y un chiquitillo aquí de este lado. No, hermano, cada hueso con su hueso. ¿Usted qué dice? ¿Puede hacer Dios eso, hermanos? ¿O son imaginaciones del que escribió este libro? ¿Cuántos creen eso, hermanos? Dios puede hacer eso. De hecho lo hizo. No de los huesos, sino de lo que Él ha logrado con su pueblo de Israel, porque esta apunta a Israel. Sigamos leyendo. Y cada hueso se juntó con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, hermanos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. ¿Sabe a quién se parecía? A Pinocho. ¿Han oído? Pero ese es un cuento, ¿verdad? El cuento de Pinocho, ¿lo han escuchado? El que él no tenía, era un muñeco así de madera, ¿verdad? Pero estaba tirado. Y el cuento, porque ese es un cuento infantil, dice que no sé quién vino y le dio vida al muñeco, ¿verdad? Y entonces ya tenía movimiento. Pues estos, ahí estaban los huesos con sus huesos, tendones, carne, piel, ahí estaban los humanos ya. Porque eran huesos humanos. El problema es que no tenían espíritu, y entonces me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y diga al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo, hermanos. Pero no se quedó ahí el asunto. Me dijo luego, hijo de hombre,
todos estos huesos son la casa de Israel. Todos, todititos estos huesos son Israel. Israel que estaba muerto en las naciones, sin Dios, sin fe, hermanos, sin nada. Ese es Israel. Están muertos. Pero estos son la casa de Israel. Y he aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, hermanos. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Él lo puede hacer, lo pudo hacer. Y de hecho hoy en día es una profecía viviente, una profecía que se está cumpliendo en este preciso instante. Israel, hermanos, iba a recibir un castigo terrible por todas sus maldades, por todas sus transgresiones. Jesús mismo habló de esto y de su retorno por fin a Israel. Lucas capítulo número 21. Vaya por favor a Lucas capítulo 21. Y ahí en Lucas capítulo 21, por favor, vaya al versículo 20. Note usted cómo Jesús mismo, aquel enviado del Padre, él hablaba acerca del castigo y esparcimiento de aquel pueblo, pero daba también esperanza y luz para su retorno a Israel. Lucas capítulo 21, verso 20. De igual manera, pero cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que la destrucción ha llegado. Esto, por cierto, se cumplió en el año 70. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren a ella, o sea, no entren otra vez a Jerusalén, quédense en los campos. Porque estos son los días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Caerán a filo de espada y serán cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por todos los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Iba a tener un límite. Jerusalén iba a ser pisada, iba a ser hollada. Los ejércitos, hermanos, de aquellos romanos impíos iban a entrar a aquella hermosa ciudad y la iban a destruir precisamente del año 70, cuando llegó el momento del Señor, cuando llegó el momento indicado, cuando Jesús hacía sin duda alguna en las mentes de aquellos que vivían en esa época recordar lo que Él había dicho. Y que venía, como ya hemos dicho, desde el mismo momento de la fundación de Israel, que iban a ser esparcidos, hermanos, por todas las naciones. Y que repitiera Jeremías, que repitiera el siervo del Señor Ezequiel. Todo se debía cumplir en su tiempo. Jerusalén cayó en manos de los romanos, años 70. Y empieza, hermanos, una expansión, se expande por todos lados, por todos los pueblos, todos los judíos que habían allá en Jerusalén en aquella época. Los que no habían atendido a la voz de Jesucristo se quedaron allí y murieron. Murieron con las espadas de esos romanos, los acabaron, quemaron el templo, todo, hermanos, lo destruyeron. Lo que era motivo de orgullo para ellos, todo fue destruido y ellos fueron esparcidos por todas las naciones. Ya no era solo a Babilonia, ya no era solo a Asiria donde iban a ir.
sino iban a llegar hasta Guatemala, El Salvador, Honduras, hasta Argentina, donde hoy en día hay una gran colonia de judíos. Hasta allí iban a tener que andar huyendo aquellos por la rebelión que ellos habían presentado delante del Señor. Pero el pueblo iba a regresar. Ya lo hemos leído muchas veces acá en la profecía de los huesos, en la profecía del capítulo 36 de Ezequiel. El pueblo de Israel iba a regresar a su tierra. Tenía que regresar. Y entonces fue por allá, por el año de 1860, en que nació este señor que está ahí, llamado Theodor Herzl. Él fue un idealista y visionario que en agosto de 1897 vislumbró el establecimiento del Estado judío, pues convocó al primer congreso sionista en Basilea, donde se fundó el movimiento sionista, año 1897, por ahí más o menos, antes del siglo XX. Creció en el seno de una familia acomodada. El señor tenía mucha plata, este don Theodor Herzl. Era de los adinerados, judíos adinerados. Y pues él creció en un seno de una familia acomodada en la parte oriental de Budapest, que asimiló la cultura alemana, lo cual era común en aquellos años en Europa Central, si bien dice que hasta los 10 años él estudió en una escuela judía. Herzl ejerció la abogacía poco tiempo, se graduó de abogado y la ejerció poco tiempo porque encontró su vocación en el periodismo, tarea en la cual se abocó con ahínco, pues ingresó a la redacción de uno de los más prestigiosos diarios vieneses. En esa época vivía en Viena. En París, Herzl debió cubrir las alternativas como periodista del caso Dreyfus, que era un capitán del ejército francés que fue falsamente acusado de traición y condenado a degradación y a prisión. Observó que la población francesa, considerada una de las más progresistas de Europa, daba por sentado que era un traidor por el hecho de ser judío, y esto, dice, le impactó sobremanera. Cuando este señor se dio cuenta del odio que había contra su raza, porque él era judío, aunque había nacido en Budapest, en el Imperio Austrohúngaro, él empezó a meditar en eso. Sus meditaciones fueron tan profundas, hermanos, que según leía y escuchaba por ahí acerca de él pensó en reunir a todos los judíos de aquella ciudad y volverlos al catolicismo, dejar sus raíces judías y volverse a la iglesia romana. Él pensaba que con esto iba a cesar las persecuciones, como en el caso de este capitán que dice que allá en Francia, solo por el hecho de ser judío, fue degradado y puesto en prisión. Él era una persona muy acomodada, tenía mucha plata, tenía dinero este señor, y entonces él no le agradaba, hermanos, de que él hubiera que pasar las humillaciones de un pueblo que era discriminado en toda Europa y que no los quería. Pues como le digo, él, lo que se le ocurrió fue fundar un pueblo para Israel en cualquier parte, no precisamente en Israel. Él quería convocar a los judíos para comprar tierras en cualquier lugar e irse a vivir allí y fundar otro estado judío en cualquier otro lado. Dejar las raíces judías y volverse al catolicismo. Y en base a esto, hermanos, a esas creencias, a ese sentimiento, él convocó al primer congreso sionista en Basilea. Esto, como ya leímos, siempre por ahí por el año de 1897, por ahí. El señor Theodor Herzl entonces llama a todos estos judíos de varias aldeas de ahí de Europa, los convoca y los reúne. Fueron más de 200 los que se reunieron en un casino. Originalmente habían pensado que en Alemania podían hacer su reunión, pero encontraron cierta oposición y entonces se fueron a Basilea, en donde se reunieron como 200 delegados y muchos más observadores.
en cuyas reuniones pues ellos empezaron a deliberar qué hacer con el problema que ellos tenían. La posición de este señor Teodoro era fundar un país para ellos, para los judíos, en cualquier parte del mundo, en donde ellos encontraran cabida. El problema fue de que ellos, los que fueron convocados, los que llegaron a ese primer congreso sionista allá en el año 1897, ellos no querían eso. Ellos querían regresar a la tierra de sus raíces. Ellos querían retornar a Israel. Ellos querían volver a esa tierra que se les había prometido. Y por eso, en aquella época, hermanos, por allá en aquellos años, pues ellos empezaron a tomar acciones para poder lograr esto. Una de ellas fue establecer su canto de batalla, su himno. Mientras en lo profundo del corazón palpite un alma fina, y dirigiéndose hacia el oriente, un ojo avise a Sión. No se habrá perdido nuestra esperanza. La esperanza de los 1000 años de ser un pueblo libre en nuestra tierra. La tierra de Sión y de Jerusalén. De ser un pueblo libre en nuestra tierra y en Jerusalén. Durante las deliberaciones de estos personajes que usted vio ahí en algunas fotografías, en el primer Congreso Sionista 1897, se aprobó la creación del movimiento sionista y el programa que habría de regirlo, denominado Programa de Basilea, Suiza, en el cual se establecía la necesidad de fundar un Estado judío, que por presión de los congresales, o sea, de todos los que llegaron, más de 204 se dice, debía estar ubicado en Eretz Israel, o sea, la patria ancestral del pueblo judío, la tierra de Israel. No en cualquier otro lado, como pensaba el señor Teodoro, que fue el impulsor de estas reuniones, sino en Israel. Y se eligió a Herzl como el presidente de la organización recientemente creada. Adoptaron un himno nacional, ustedes ya lo escucharon ahí, el Hatikva, y una bandera, que fue también la que acaban de ver, las dos franjas celestes con la estrella de David al centro. Se organizó la compra de tierras y se formaron los kibbutz, una de las principales ideas del socialismo sionista. Se comenzaron las relaciones diplomáticas con el Imperio Otomano para el traslado de judíos alemanes hacia Palestina. Estas no dieron fruto y más tarde con el Reino Unido le fueron posibles después de la Primera Guerra Mundial, aunque fueron interpretadas de forma conspiratoria, ya que Alemania poseía deudas de guerra con el Reino Unido. Le explico. El Reino Unido tenía en su posición la Palestina. Él gobernaba ahí hasta esa época, cuando ellos empiezan su movimiento de regresar y regresar. Y entonces empiezan a pedir pues que diplomáticamente pues que los judíos que vivían en Alemania pudieran regresar ahí al Reino Unido, pero los ingleses no quisieron, y ahí se entrampó la cosa. Empezaron años y años, casi 50 años, poco menos, de negociaciones, de diplomacia, de presiones, hasta que por fin, años después, ya en el 1947,
se da en la reunión de las Naciones Unidas una resolución a favor de Israel, que sería el Acuerdo 181. Dice así: la Organización de las Naciones Unidas nombró un comité especial para Palestina con la ambición de resolver la disputa entre judíos y árabes. Estaba gobernada por los ingleses, pero se lo disputaban judíos y árabes. Pero había algo más. El año siguiente, en 1948, por mandato de la ONU, los ingleses se iban a ir de ahí. Entonces había que resolver el problema. ¿Quién se iba a quedar con esa tierra? Para garantizar la neutralidad de este comité se decidió que ninguna de las grandes potencias, Estados Unidos, URSS en esa época, o sea la Unión Soviética, que ninguno de ellos estuviera representada en ese comité. Después de varios meses de auditorías y encuestas sobre la situación palestina, el comité emitió un informe el 31 de agosto de 1947. La mayoría de los países de esta comisión, que eran Canadá, Checoslovaquia, Guatemala, Holanda, Perú, Suecia y Uruguay, recomendó la creación de dos estados separados, uno árabe y otro judío, con Jerusalén, o sea la capital, bajo administración internacional. Australia, que era parte de este comité, se abstuvo, y el resto de los países de la comisión, India, Irán y Yugoslavia, apoyó la creación de un único estado que incluyera a ambos pueblos. Eso definitivamente no lo querían los judíos, por supuesto. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea Plenaria de la ONU votó el plan de partición recomendado por esta comisión, siendo el resultado final 33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones. A la vez se hizo ajuste en los límites propuestos entre los dos estados. La partición tendría efecto a partir de la retirada de los británicos. La resolución no contemplaba ninguna disposición para ejecutar el plan, lo cual tuvo consecuencias a la larga, ya que no fue posible aplicarlo. Los Estados Unidos y la Unión Soviética, o sea, los dueños del mundo, estuvieron entre quienes votaron a favor de la resolución. Los países que votaron a favor de la resolución 181 fueron Australia, Bélgica, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Canadá, Checoslovaquia, Costa Rica, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Guatemala, Haití, Holanda, Islandia, Liberia, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Suecia, Sudáfrica, Unión Soviética, Uruguay y Venezuela. Los 13 países que votaron en contra de la resolución 181 fueron Afganistán, Arabia Saudita, note que todos son regularmente árabes, Afganistán, Arabia Saudita, Cuba, Egipto, Grecia, India, Irán, Irak, Líbano, Pakistán, Siria, Turquía y Yemen. No podía esperarse otra cosa. Los países que se abstuvieron fueron Argentina, Colombia, Chile, China, El Salvador, Etiopía, Honduras, México, Reino Unido y Yugoslavia. Tailandia estuvo ausente en la sesión plenaria. Así que con esto llegó el día de la independencia. Un año después, o más bien dicho al año siguiente, se da la declaración de independencia. Esto es en un teatro en Tel Aviv, en donde se lee el acta de independencia. El que está presidiendo ahí, el señor casi sin cabello, es el señor David Ben Gurión. Él fue en su momento quien leyó el acta de independencia en 1948, y ahí pues había personalidades destacadas de los judíos. Ya había empezado a regresar el pueblo judío a su país. Tuvieron que hacerlo un poquito a escondidas esto, puesto que los árabes, que ya conocían de la resolución de la ONU, pues cuando ya llegaba el momento que los británicos se fueran, cercaron Jerusalén y no dejaban que nadie entrara y nadie saliera. Tuvieron que irse a Tel Aviv, que es un puerto, y ahí pues pudieron llegar los representantes de varias colonias israelíes en el exterior, y ya pudieron redactar y firmar su acta de independencia, 1947, el preciso momento en que el señor está dando ahí lectura al acta de independencia. Aparece la bandera acá en ambos lados,
y por supuesto la fotografía del señor Teodoro Herzl, que fue quien empezó este movimiento por ahí por el 1880 y pico. La Declaración de Independencia fue leída por el señor David Ben-Gurión, el cual años después también fue el primer ministro de Israel al año siguiente. No fue sencillo, hermanos, empezaron guerras de los árabes en contra de ellos. Recién se habían ido los británicos, estaban ellos saliendo por un puerto con sus naves de guerra, los británicos, y ya estaban todos los árabes del lado del país, como el país se partió, pues del lado del país del que le correspondía a los palestinos, ahí llegaron 7 naciones árabes a guerrear contra Israel y se pusieron en ese lugar y empezaron los ataques desde 1948. El señor David Ben-Gurión presidió el contraataque, la defensa al derecho que ellos tenían ya y que la ONU misma les había dado. Seguían con su bandera, aquella que figuraba un manto, no recuerdo cómo se llama, hermanos, que utilizan todavía ellos acá, era con estos tonos, Taled, y la estrella de David, que no es precisamente de la época del rey David, sino de muchos años después. Establecieron un escudo. Los emblemas de Israel fue la bandera. Esta fue adoptada el 28 de octubre de 1948, 5 meses después del establecimiento del Estado de Israel. Está representada con la estrella de David, aunque ya se lo narré, se lo leo, en color azul sobre el fondo blanco, entre 2 franjas azules horizontales del mismo tamaño. La bandera fue diseñada por el movimiento sionista en 1891. El diseño básico recuerda el talit, así es, gracias hermano, el manto de oración judía, que es de color blanco con franjas azules. El hexagrama, o sea, la estrella que está al fondo, es el Maguen David o el escudo de David. Se convirtió en un símbolo judío desde finales de la Praga medieval, o sea, no es de la época precisamente de David, y fue adoptada por el primer Congreso Sionista en 1897. Ahí ve usted una imagen de esos días gloriosos para Israel, en donde se izaba la bandera allá en las Naciones Unidas, la bandera de un país más miembro, o sea, el pueblo de Israel. El acta de independencia de Israel, firmada por los que usted vio en la imagen anterior, que se dieron cita allá a Tel Aviv, al teatro. Los diarios, por supuesto, de aquella época no podían dejar pasar el acontecimiento, ¿verdad?, de un Estado de Israel que había nacido. Los diarios hablaban acerca de eso. Hubo fiesta en las calles de Israel, la gente salió con sus banderas, con sus hijos, a celebrar en aquella época de que Israel, hermanos, ya era declarada por las Naciones Unidas un pueblo libre, un pueblo con una tierra, y que no era cualquier tierra, era la tierra, o por lo menos parte de la tierra prometida. Dicho sea de paso, nosotros, Guatemala participó en esto, siendo parte de la comisión que recomendó partir el terreno en 2 y luego votando a favor. La tierra que se les dio es la que usted ve en gris claro. Lo que ve en gris claro, eso era Israel en 1949. Luego, pues la parte amarilla era la parte que le correspondía a los palestinos, según la declaración de la ONU. Lo que está en gris oscuro no le pertenecía ni a judíos ni a palestinos, era territorio egipcio. Pero durante la guerra de los 6 días, como dice allá, eso que se ve en gris oscuro es el territorio ocupado por Israel durante la guerra de los 6 días, que fue en 1967, aproximadamente 20 años después de la declaración. Pero fue desalojado entre 1975 y 1982. Le narro rápidamente qué pasó en esa época. Por ahí, como dice ahí, en 1967, hermanos, los árabes, no contentos, después de 20 años todavía seguían molestos con Israel, con que Israel estuviera ahí en su tierra, y entonces empezaron a cortarles el suministro de agua. Esto se hacía allá donde dice Altos
del Golán, son montañas de donde procedía el agua para Israel, para el lago de Galilea. Y ellos entonces lo que empezaron a hacer fueron presas, para que el agua que venía de los altos del Golán, que eran montañas, terreno montañoso de donde venía el agua, se cortara y ya no llegara hasta el lago, que ahí aparece como el lago Tiberíades. Por otro lado, sus enemigos también le empezaron a cerrar el paso por acá donde dice Elat. No sé si logra ver aquí abajo. Ahí tanto egipcios como jordanos, que son sus vecinos de este otro lado, lo empezaron a estrangular para que no tuvieran salida a ese océano Índico por ese lado. Teniendo pues ese problemita los judíos y sabiendo que lo que pretendían era destruirlos, entonces vino la guerra de los 6 días. En la guerra de los 6 días, ellos primero atacaron a Egipto y les quitaron toda la península del Sinaí. Lo que usted ve en gris oscuro se lo quitaron. 2-3 días fue lo que duró esa campaña. Posteriormente se fueron a atacar a Jordania, lo que usted ve de amarillo, y también se los quitaron en un día y pico. Y por último se fueron al territorio más complicado, ahí en las montañas del Golán, en los altos del Golán. Ahí sí estuvo más complicado el asunto, aproximadamente 3 días de guerra. Finalmente, en 6 días, Israel había tomado todo el territorio, tanto el que usted ve en gris claro, como lo que ve en gris oscuro, así como lo que ve en beige. Todo eso lo agarró Israel, y los egipcios, jordanos y asirios no tuvieron más que rendirse al ver el poderío de Israel. Ellos devolvieron luego la península del Sinaí por presiones políticas, pero pues lograron tener siempre salida al mar, ahí en ese puerto de Elat, que es, imagínese usted, Acapulco, en México. Hay hoteles maravillosos en ese lugar, es un puerto donde se ve que hay mucho dinero y ellos ahí tienen salida al mar. Lo que ya no devolvieron fue los altos del Golán y el territorio palestino. Eso, hasta la fecha todavía ellos lo tienen en su poder. Ahora bien, ellos no han regresado todos. Para el año 2009, hoy 2013, ya hace 4 años de eso, en Israel solo habían 5.550.000 judíos viviendo. En la colonia más grande en esa época, traté de buscar una estadística más reciente, pero no la encontré, pero creo que nos da una buena idea. Para esa época, hermanos, 2009, en Estados Unidos había casi otro pueblo completo. Casi los mismos 5 millones vivían, pero en Estados Unidos. Y son gente muy poderosa en Estados Unidos, gente muy rica. Por eso se dice que los judíos gobiernan Estados Unidos. Y usted ve todas las reacciones de Estados Unidos, siempre son a favor de Israel. Es por eso, es porque hay una gran cantidad ahí. 490.000 en Francia, 375.000 en Canadá, 340.000 en la Unión Soviética, o lo que se llamaba antes la Unión Soviética, 295.000 en Britania, 183 en Argentina. Es una de las colonias más grandes de habla hispana, son judíos que hablan español. Es una comunidad muy grande, hermanos, así como la de Brasil. Bueno, la de Brasil es más pequeña, en Alemania 120, en Australia 107, en Brasil 96 y Sudáfrica 88. En el 2011 yo leía un artículo acerca de este retorno paulatino que está viviendo el pueblo de Israel. Había un hombre de más de 100 años, brasileño, de nacimiento, pero judío, de padres judíos ahí en Brasil, y él pues decidió después de los 100 años regresar a Israel. Y esa era la noticia. Ampliaban ahí de que 18.000 judíos habían tomado la decisión en ese año, en el 2011. Y esa es más o menos la tasa de retorno todavía. Ellos siguen retornando. Porque pregunto, ¿Israel ya está todo en su pueblo, en su país? ¿Están ya todos?
No, de hecho, la mayoría está afuera. Al día de hoy, la mayoría está afuera. Pero ¿van a regresar? ¿Usted qué dice? Por supuesto, porque esa es la profecía. La profecía viviente hoy del retorno de Israel es esa. Israel debe de regresar a su país. Y todos estos llegará el momento, de una forma u otra, que retornen precisamente allá. Quisiera presentarles un material que tengo por acá y que llegó a mis manos, y me gustaría que cada uno de nosotros disfrutáramos. Yo así lo veo, así lo siento, y pues para ello quisiera pedirles unos minutitos de su atención acá con este material, para que veamos qué es Israel hoy en día. Todavía no regresa a la pantalla, se había calentado mucho. No, está abierto, está abierto, está bien. Okay. Ahí está. Israel, hermanos, ya para el año 2008 estaba cumpliendo 60 años ya de haber regresado a su patria. Y entonces se celebraron varias fiestas en todo el mundo. Este es un video tomado de Argentina, en donde puede verse el progreso que ese país ha tenido en escasos 60 años en el 2008. Fue producido por los amigos de la Universidad de Tel Aviv en Argentina. Imágenes del 21 Congreso Sionista. Los congresos sionistas continuaron.
años después. Voy a tratar de leer lo que dice ahí, hermanos, pero a veces pasa muy rápido los escritos. Eso es Israel en 2008. Israel es la única democracia en Medio Oriente. Las universidades israelíes son reconocidas mundialmente como centros de investigación científica. La mayoría de los sistemas operativos Windows LT y XP fueron desarrollados por Microsoft Israel. Israel ocupa el segundo puesto en solicitudes de patentes después de Japón. Una compañía israelí, Nemesis, es el cerebro detrás del pendrive, o sea, las memorias. Israel ocupa el segundo lugar del mundo en producción de libros nuevos per cápita en el mundo. Israel tiene más museos per cápita que cualquier otro país del mundo. Una empresa israelí, Grand Chip, desarrolló la primera cámara de fotos que es usada en los teléfonos. Israel es el único país del mundo que fue al siglo XXI con un incremento en la cantidad de árboles. Una empresa israelí es actualmente la mayor productora de antibióticos y medicamentos genéricos del mundo. Más del 85% de la basura sólida de Israel es tratada de modo ambientalmente amigable. Israel conserva la mayor cantidad de emprendimientos de biotecnología del mundo per cápita. Bill Gates dijo: Israel representa el punto más alto de la innovación. Israel ocupa el segundo lugar en cantidad de empresas que le cotizan en bolsa y después de Estados Unidos. En Israel se desarrolló un sistema de irrigación por goteo que minimiza la cantidad de agua necesaria para el cultivo. Israel tiene la mayor proporción de títulos universitarios per cápita del mundo. La empresa israelí Meini desarrolló la videocámara tan pequeña que entra en una píldora que se puede tragar. Israel tiene la tasa más alta del mundo de mujeres y personas mayores de 55 años. Una empresa israelí fue la primera en desarrollar e instalar una planta de energía solar a gran escala en el desierto de Mojave, Estados Unidos. La empresa israelí Trafón es la única en el mundo que confecciona ropa sin costura para famosas marcas. Gracias a la industria norteamericana, tales como General Motors, Ford, Boeing. Israel es uno de los únicos otros países del mundo capaces de lanzar sus propios satélites. Israel tiene el porcentaje más alto de computadoras hogareñas per cápita en el mundo. La tecnología para el Messenger fue desarrollada por un equipo de 4 jóvenes israelíes. El primer antivirus fue desarrollado en Israel en 1979. Ingenieros israelíes desarrollaron el primer teléfono celular en los laboratorios de Motorola. Según el libro Guinness del récord mundial, Israel tiene la mayor cantidad de analizadores de agua con energía solar y ventiladores virtuales que alrededor de un nuevo dispositivo por una operación. El Sense médico israelí que pretende el siglo de evolución previene el siglo. Israel cuenta con más ingenieros y científicos per cápita que en cualquier otro país del mundo. El primer equipo totalmente computarizado y libre de radiación para el diagnóstico de cáncer de mama fue creado en Israel. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y luego el escritor allá en Lucas afirma lo siguiente. Afirma la palabra del Señor en Lucas capítulo 21, verso 27. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, cuando usted ve esto, una profecía viviente, hermanos, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Que Dios les bendiga, hermanos. Pasa a vosotros.
hermanos. Como es que el cuerpo con putum la helik y nib. Tal vez que cacho magro se peche la se conchuir con dimnit ubi Israel. Se lleva a la o por la Biblia, ruti minit de Dios. Tan como que lo para la Biblia que es por su Israel, pero se lleva a la como está se quiere nave Levítico 26 y pues que es por pero de Dios también a veces que huequibano que ya huaquimbir huequibano renofilla que ya va de forfoten para iguanima que shua para forfoten que ya pero huequibano que ya también que peri que escolir otra si Dios lo tocó hook lo como es que no lo tiene Israel Cherewat Ishbi como el también de Keshpor y también lo chupa de Dios subir chique lo tiene Israel muchas como Ezequiel 36 37 que ni muchas de Kutu subir de Dios subir de profeta lo que Ezequiel ya es para un valle que la Biblia o un campo pasar por allá está la por allá si acha pero se mira shaker en extremo pues baja si cuando chocas de mal sino que se mira shaker de acha o sea pero agua seres como que reunir no va a estar shaker cualquier sino que reunir y espero yo su siquiera de Ezequiel subir Chewulampek le que casi lo subir Ezequiel pues un profeta de Dios subir la etapa de Dios y espero Dios yo por ejemplo Ezequiel subir que casi ya no va a profetizar se fue a Bakú y quería espero Ezequiel si fue un grupo de Bakú subir que pues subir Dios y como recupera pero para su carne hueso con hueso que la Biblia su carne carne buena se van a formar con buena se va a hacer pero ya van a transformar sino que mismo al puro poder de Dios y luego dice que ven tío polar juntina cuando Shiltek ya como que cachar lo que color de Dios ha chupani aunque chupano pues como que yo cachar en Génesis que es color de Dios y chupano y shakor verdad y shutir y luego pero wachali cachar pues que ya o chipa ya o chipa un material que yo caché de Dios pues la que su poder su chupano y que llevar ese acto hacer que lleva hacer que tú pues con profecía que Israel riquez como que lo también convierte